nominado por los medios de comunicación como el gurú de las conspiraciones. Trending topic el fin de semana en Twitter y en el mundo. Y en el mundo. No solo en nuestro país. Trabaja con nosotros, tiene mucho conocimiento con respecto al tema. ¿Dónde estaba Salfate ayer? ¿Qué estaba haciendo Salfate? Él les va a contar dónde estaba, cuál fue la reacción de la gente. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Andrés Salfate. ¡Bravo! Salfate es mi pastor. ¡Bravo! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, maestro, ¿cómo les va? Primero que todo, quiero saber dónde estabas tú ayer, dónde estabas tú el sábado. Te vamos a interrogar y cuál fue la reacción de la gente en forma inmediata al verte en esos lugares. Bueno, el del día sábado obviamente estaba durmiendo en mi casa y la verdad que yo casi no me percaté del sismo, pero sí con el último remesón, que fue como un coletazo, que era imposible no despertarse porque fue así, ¡pum!, un látigo. Ahí obviamente, bueno, nos distribuimos en ir a ver a los hijos y yo que te diría las próximas horas y media me dediqué a contestar Twitter y a publicar lo que finalmente colocaron en los diarios, que era diciendo, tranquilo, si esto sigue así va a ser no tan distinto de lo que acaba de ocurrir, así que buenas noches. En virtud de lo que habíamos conversado. Y todo calza, por supuesto. Claro, como lo dice el diario. Sí, como le tiré la talla para que se relajaran y bueno, parece que surte efecto. ¿Qué sentiste tú en virtud de lo que conversamos en el programa el viernes? Estaba fresquito. De hecho, lo primero que hice fue en la hora, 4:30. Dije, chuta, sí, está bien. Dije, está dentro del rango más o menos de que se hablaba de... ¿Te hizo sentido inmediatamente? Me hizo sentido que era un poco lo que decían, donde la disipación de un gran terremoto finalmente iba a terminar diluyéndose. Disminuyendo. En una fragmentación de sismo de menor intensidad, como el propio Pedro Gaeta de alguna manera había manifestado. ¿Lo estabas esperando? ¿Puedo leer literalmente sí, lo que dijo Salfate, por favor? @Rincón Salfate dice, tranquilos, si todo sigue su curso normal, eso fue todo. Eso sí, todo calza, mierda. Aquí dice. Oye, ahora me agrada por primera vez colocar algo literal, sin tergiversarlo ni nada. Sí, literalmente fue eso, de principio a fin. Oye, bueno, me imagino que no pudiste dormir más, te pusiste a responder los Twitter, un poco a entender lo que habíamos vivido en ese programa del viernes, que fue muy reflexivo por una parte. De hecho, bien pesado. Sí, de hecho, sobre todo las dos cosas que se me vinieron a la mente era hasta qué hora iba a permanecer despierto. Y más o menos respetando la hora de rango que se había hablado, fue un poquito más allá de las 6. Me mantuve así completamente en estado de vigilancia. Alerta. Hasta las 6 y tanto. Y lo otro es que, pese, como hablábamos con Felipe en ese día, que pese a todo pronóstico lógica, que generalmente cuando un sismo ocurre en un lugar, se aprieta en un lado, pum, después afloja en el otro. Y no tendría que haber sido donde fue y efectivamente, contra todo el pronóstico, y pese a lo que decían los pronósticos del ingeniero, sucedió donde él de alguna manera lo había anunciado. Ahora, lo más divertido fue el día domingo, claro, porque yo me encontraba en una tienda, digamos, donde venden artículos para el hogar, y fíjate que de repente, primero escucho el sonido de las cosas que se están moviendo y que comienzan a caerse. ¿Estaba solo, Salvador? Estaba con mi señora, y solo con mi señora. Platos, empezaron a caerse así, lámparas, y yo, lo primero, reacción, que es lo que había que hacer, y escuchando a los demás me dio mucho gusto, que había como una lógica de resguardo. Comenzaron a mirar el techo, con los sistemas de ventilación, las lámparas, los tubos de neón, que es lo que te puede llegar a golpear, como sucedió con el templo batido Maipú, que se desprendió un poquito del cielo. Entonces yo, arriba, en el techo, tratando de ir saliendo del lugar, pero siguiendo un camino de cosas que hubieran elementos no contundentes. ¿La gente evacuaba? Pero yo me atrevo a decir, y creo que no exagero, estaba asustada, fíjate. La verdad es que yo generalmente me lo tomo tranquilo. Yo ya tengo por lo menos unos 3 terremotos en el cuerpo, siendo muy pequeñito, muy niñito, que nunca se me va a olvidar que me desperté y mi mamá me decía, no sé, un camión que está pasando, me decía. Y se movía todo. ¿Y tú no le creíste? Y obviamente, sí, me hizo lógica, de hecho seguí durmiendo, que estoy hablando hace muchos años, pero la gente estaba asustada. O sea, yo te puedo decir que en menos de verdad, 10 segundos estaban todos afuera. O sea, salieron corriendo. Y te preguntaban a ti muchas cosas. Sí, muchas cosas. ¿Cómo sigue? ¿Y qué queda? ¿Y qué hacemos? Y le decía, orad. No, no, lo que le decía, según lo que sabemos hasta ahora, o dentro de la hipótesis que es una ciencia nueva o una línea de investigación nueva, debieran haber cosas similares, movimientos similares,
que hasta lo que se tiene entendido esto no acaba acá. Debería venir por lo menos uno más. Contextualizando a la gente que se está sumando a la sintonía, queremos decir que el viernes nosotros compartimos con un ingeniero eléctrico llamado don Pedro Gaete, donde había una teoría de que durante este fin de semana iba a existir un megasismo de 9.2. Él, ese mismo día, no se desdice, porque hay una transcripción de la grabación al diario donde dice que por un 1.28 segundos nos salvamos de ese 9.2, pero que baja la intensidad y que las probabilidades existen igual. Una manifestación menor. Supuesto. Y como él mismo dijo, bueno, y quizá en conversaciones privadas ya se me mezclan, de forma fragmentada. O sea, es como que viene un terrón de azúcar, o como en las películas de los meteoritos, que viene uno grande, pum, y con un cañonazo, viene con menor daño, pero igual se sienten fragmentos más pequeños del mismo. Ahora, hay algo que yo no quiero ser responsable, digamos, al manifestarlo, pero debo decir que estoy un poquito preocupado por lo siguiente, pero no tengo una base, porque no he conversado con estas personas, pero tengo que agregar lo siguiente. El día de ayer, previo al sismo del día domingo, me llega un Twitter y yo, de alguna manera, de una forma muy agradecida, el grupo de Raid Quake Alert, de este grupo de brasileños, ¿cierto?, que fueron unos, digamos, pioneros dentro de todo, así como Pedro Gaete, digamos, de hace varios años, va en una línea similar de tratar de entender cómo predecir los sismos. Y contémosle a la gente de que los 600 sismos que ellos han predicho... 800. A los 800 le han apuntado. Exacto. Obviamente Pedro Gaete tiene una visión muy particular respecto a ello, duda respecto a esta fase de silencio en la que se encuentra, pero sin embargo hay que decir que hasta lo que yo entiendo, frente a todos los informes que han hecho, solo ha sido en pro de las personas, así que todavía ahí no tengo nada malo que decir. Y de hecho estoy muy agradecido de ello, por todo lo contrario. Me mandan un Twitter, porque teníamos un acuerdo que en esta etapa de silencio, le dije, yo te pido un único favor. Si es que va a haber algo, por lo menos para mi país, ya que no te puedo estar pidiendo para todos, porque están esperando a la publicación de un supuesto descubrimiento de parte de científicos norteamericanos que habrían dado con una fórmula similar, y ellos están muy enojados y decían, se están colgando de nosotros, vamos a dejar de publicar, no vaya a ser que estén replicando lo que nosotros decimos y al final se están subiendo el carro a la victoria. Como propio. Claro, entonces, en este silencio, ellos me dijeron, pero mira, si va a haber algo para tu país, algo importante, te vamos a avisar a ti. Ok. Y estoy ayer y antes, de repente, porque yo no... A ver, debo decir a todo esto, muchísimas gracias a toda la gente, no solamente por el apoyo personal, sino que los que siguen en Twitter, que son más de 200.000, de hecho. A veces me cuesta porque llegan por una montonera así gigante. Imagínate cuando fueron los temblores, hacen un minuto, sí, pero chuta. Entonces trato de ser más general, excepto ciertas personas que tengo un vínculo más personal, digamos. En todo caso, se agradece. Pero te llega un Twitter me llegó un Twitter de ellos. Antes del movimiento de las 7:38. Me llega de ellos y me dicen, por favor, llámanos mañana, o sea, hoy, a eso de la tarde. Nunca me habían dado el celular. Y me pusieron el celular de ellos. Generalmente nos comunicamos con Twitter o un correíto y todo bien y lo demás. Hasta ahora es el editor de Así Somos, el Jumbito, ¿cierto? Jorge Delgado. El gran Jorge Delgado, que Delgado nada, pero para allá va. Y obviamente él comenzó a llamarlos, pero probablemente la respuesta, como ellos decían, va a ser hoy día en la tarde. Pero me escribieron. Y debo reconocer que si es que bien no tengo nada que informar hasta este momento, solo el hecho de que espero que sea coincidental o quizás avisar lo que ocurrió ayer. Para entender un poco, ¿tú crees que esa advertencia de los brasileños era por lo que sucedió ayer en la tarde o que hay otra situación de la que hay que temer durante los próximos días? Las dos cosas pueden ser, porque ellos me iban a avisar y ellos consideran que es algo digno de anuncio que esté sobre 6.5. El de ayer, obviamente, que ayer me reía, así porque no se ponían de acuerdo, que no sé si quieren bajar el perfil, pero iban de los 6.7 a los 7.2, así que entonces los que no se ponían de acuerdo. Quedó en 7. Quedó en 7. Que al final no es una medición, es más bien dicho ponerse de acuerdo en el promedio. No sé que hay una explicación de las ondas, que unas son más fuertes que las otras. Sismología hace una explicación más bien técnica, pero después de muchísimo rato, se llegó a establecer que había sido grado 7 en la escala Richter. ¿Y Estados Unidos qué decía? 7.1. Estados Unidos hablaba 7.2. De 7.2, exacto. Después bajó a 7.1. Bueno, en el computador.
Podría ser lo que sucedió ayer, dado que, bueno, igual hubo personas afectadas, por desgracia, la persona en Parral, que murió, digamos, por una afección al corazón. Claro. Pero yo, esto es la tarde, o sea, no tengo nada que decirle, porque se la ha llamado pero no contesta. Eso va a ser en la tarde. Y espero que quede ahí. Ahora, hasta lo que yo tengo entendido, debieran haber por lo menos uno o quizás un par de sismos más, que esto es lo que me informan tanto ellos como el más menos lo que ha dejado entrever don Pedro Gaete, el gran ingeniero. O sea, deberían haber un par de sismos más. Similares, yo creo que quizás más bajos. ¿En lo pronto, esta semana? Sí, como relativamente seguido. Pero por eso yo escribí lo que puse. Dije, no es más de lo que ha ocurrido ahora dentro de lo que sabemos o dentro de esta investigación pionera. Salta, que obviamente que no es una ciencia exacta, pero sí, digamos, es 100% seria, al parecer. Lo que sí es 100% serio, y lo conversábamos antes de que tú llegaras, es que está temblando más en Chile. No nos van a y decir en todo el mundo que ni hablar. Toda la vida ha temblado igual. No es así. Y hablemos entre los temblores del día sábado y el domingo, la cantidad de temblores y de gran intensidad del resto del mundo, digamos, han sido, por varios van sobre 5. Entonces, solo en Chile, hasta las 6 de la mañana, Felipe, habían habido 20. Y ayer, exacto. Y ayer la réplica que hubo prácticamente a los 15 minutos de 4 y tanto, que en cualquier otro país, anda a tirarle algo de 4 y tanto a un sueco, se muere, así, pero eso es el acabo del mundo. Perdón, el último fue a las 9 de la mañana, 41 minutos, es decir, 19 minutos para las 10 de esta mañana. Perfecto. Esto fue magnitud de 3.1 en la escala de Richter, y esto fue a 25 kilómetros al noreste de Constitución, que fue justamente la zona del epicentro de la réplica tardía de ayer. Claro. Ustedes que han hecho, digamos, un trabajo de seguimiento respecto al oficialismo de los especialistas, del marco considerado legal dentro de este terreno, supuestamente uno puede hacer un cálculo de las réplicas como un alejamiento de un nuevo sismo respecto a la intensidad cuando va imando, ¿no? O sea, mientras las réplicas vayan siendo cada vez más pequeñas, porque esto se va alejando de uno nuevo, o no hay una relación directa. Sí. La lógica indica que la réplica de un terremoto siempre, por concepto, está dentro de la zona en que se rompe, ¿no es verdad? En el caso del terremoto del 27F, Pichilemu por el norte, Golfo Arauco en el sur. Intensidad, exactamente. El problema, ¿y siempre declinando siempre, o va y vuelve? Siempre. El problema es que para este terremoto tuvo un comportamiento muy extraño, porque durante mucho tiempo se esperaron las réplicas cercanas a los 7 grados. Resulta que estamos a 26 de marzo del año 2012. Es decir, han pasado más de 2 años. Y recién ayer nomás hubo una réplica de la envergadura de lo que se espera una gran réplica, digamos, dentro de la zona. Entonces, si uno hace un conteo, son muy pocas las réplicas que se han dado grado 7 desde el 27F hasta la fecha en esa zona. Pero son muy pocas, diría 2 o 3. Recordar que lo que pasó el 11 de marzo del 2010 no es considerado réplica del 27F, porque eso fue por una activación de las fallas en superficie. Exacto. No tuvo nada que ver con la réplica del 27F, para que la gente lo descarte. Sí. ¿Se recuerdan esas 3 réplicas fuertes que hubo? No tiene nada que ver. Pero no podemos descartar, Salfa, y aquí es importante lo que tú has manejado, lo que has investigado. Porque muchos dicen, y está bien, hay gente que no cree, ¿no es cierto? Y dice, Salfate le achuntó, Pedro Gaete le achuntó, da lo mismo. Yo también puedo decir que Colo Colo va a meter un gol y justo mete un gol y le achunté. Ya, ok, démosle crédito a todas. Pero las voces más autorizadas siempre han hablado de un megasismo o un sismo importante en la zona norte. Exacto, sin embargo, se niega. Sí, pero se niega no a pasa venir, nada, no pasa nada con el norte. Pero eso sería como lo más fácil, decir, yo creo, yo vislumbro un sismo en el norte, sería como unirse a la corriente, ¿no? Y él, contra todo pronóstico, posibilidad de lógica, dice, para no, para el sur, dice. Y nosotros, pero bueno, si ya fue, ya... A mí eso es lo que me llama la atención. Claro, porque en realidad él no está, como dice, él no lo hace desde la guata, no lo hace por intuición, lo hace... Él hace una traducción de sus números y dice, a ver, según lo que yo entiendo, esto acá, y dice, qué raro. El Maule de nuevo. Y mejor, y dice centro-sur. Centro-sur. Es que a mí, más que el día, lo que me impresiona es que le haya chuntado o que haya previsto la zona. Exacto. Porque nadie esperaba que de nuevo el mismo lugar. No, y el horario, perdóname. Ahora, que decía, al punto yo calculo de los 5 días a las 6:40, decía más a las 4:30. Para ponerme, digamos, en la vereda contraria, lo que dice Sergio Barriento, el director del Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, esto es claramente una réplica tardía al 27F. ¿Por qué? Por la misma explicación que daba recién, que el terremoto del 27F fue un terremoto muy atípico, porque las réplicas que vinieron
no se dieron en el tiempo en que habitualmente se dan en terremotos sobre 8 grados Richter. Sí. ¿No es verdad? Entonces, por eso él dice en Constitución, que está dentro de la zona del terremoto del 27F, sobre 7 grados, a pesar de que finalmente quedó establecido en 7, cumple con la característica de una réplica del 27F. Felipe, coincidamos, y es alfa que la atención estaba puesta en el norte y en el sur de Perú. Sí, por supuesto. O sea, me refiero a que, claro, lo que dice la madre es que cualquier persona que no está inmiscuido en el sistema de medida oficial o que más o menos no pertenece al ala, digamos, catedrática sobre esta área de investigación, no tendría probablemente quizás nada que decir respecto al área, sobre todo cuando hablamos de fecha y hora de intensidad. Si eso es ya lo que uno dice. Uno dice, sí, todo el rato. Okay, por lo menos yo no estudié periodismo, pero me acuerdo que mi gran editor, mi gran jefe Pato Bando siempre decía, mire cabrito, me decía cuando estaba partiendo, 2 es coincidencia, pero ya 3 datos es tendencia. Pero, claro. Y él agarró más de 3 datos, digamos, en las cosas que se dieron. Salfate, nuevamente podemos volver a contextualizar para decir a la gente, Pedro Gaete, un personaje que no es ni un vidente, ni un aparecido, no, es un ingeniero, es un experto profesional. Ingeniero eléctrico. O sea, ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile. Que algunos quizás no niegan esto, pero es probablemente la más difícil de toda la ingeniería. Exactamente. Entonces él, conversando con él el viernes, él además determina en esta investigación que ya lleva mucho tiempo, sí, mucho tiempo ya, que otros países han detectado a través de una onda por la cual se podrían predecir estos terremotos y con el cálculo a los cuales ellos han llegado. No eso, sino que provocarlo. Exacto, eso. Las armas... Él fue, la verdad, bastante más allá. Geotérmicas, habló de armas geotérmicas, y que podría ser, yo personalmente le pregunté, y podría existir de que personas que han construido esas armas lleguen acá a Chile y busquen la posibilidad de decir, ¿este es el país más sísmico del mundo? Sí, efectivamente lo es. Entonces tenemos la justificación para usarla, porque va a pasar colado. Tiramos un huascazo arriba, probamos la situación y en Chile, ¿qué se va a decir? No, es que era el país más sísmico del mundo. Pero lo valioso, Juanjo, es que se puede predecir una situación que siempre nos dijeron que era imposible de anticipar. Claro, ahora lo más divertido es que a partir, y aquí nos estamos metiendo en un área que yo hace varios años, digamos, lo hice público cuando nombres como ARP y esas cosas no se manejaban, por lo menos en nuestro país, o a un nivel, digamos, en términos internacionales, así como de hablar de máquinas que hacen terremotos, que suena claramente de una novela de ciencia ficción. Perdón, yo que soy un ignorante, así como a lo mejor la gente, no digo que ustedes sean ignorantes, al contrario, los que desconocemos qué es ARP. ¿Qué es ARP, Salfa? Sí, ARP. Supuestamente, había un señor a fines de los años 30, comienzo de los 40, que se llama Nikola Tesla, que es probablemente uno de los inventores y una de las personas más maravillosas y geniales. Yo me atrevo a decir, es como un Leonardo da Vinci de la electricidad, que fue completamente boicoteado por los poderes fácticos de la época, poderes fácticos con nombre y apellido, que hasta el día de hoy siguen ejerciendo en sus herederos líneas de poder. Generalmente son los grandes dueños los que manejan las bolsas de comercio internacional. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre, buscando desde su inicio la forma de otorgar un sistema de energía limpio, renovable, que no contamine y en lo posible gratuito, terminó experimentando con la electricidad en todas sus áreas y campos. Las revelaciones que él hizo, de los cuales solo se pueden conservar experimentos y bocetos, puesto que todas las patentes fueron compradas para no ser utilizadas. Mira lo desgraciado que son. Para esconderlo. Obviamente, para meter todas sus empresas petroleras y todo lo demás, de los cuales eran dueños quienes compraron las patentes. El hombre terminó descubriendo, entre otras cosas, que siendo que la ionosfera era un gran campo, vamos a decirlo así, como de protección, o que sirve, digamos, de distintas maneras como forma de navegación natural para aves que migran, etcétera, etcétera. ¿Una cuarta dimensión? No, es el tiempo la cuarta dimensión. Entonces sería algo así como una especie como de barrera que en el mejor de los casos podría llegar a ser utilizado como un sistema de defensa y en el peor de los casos como un arma. ¿Cómo funcionaría esta arma? Que de hecho creó el prototipo. De hecho está como una especie de museo que se le dedica, todavía está esa arma, que no llegó a ser usada y que alimentó para la posible intervención de Estados Unidos con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él fue desacreditado poco antes de que Estados Unidos interviniera. Era una torre, imagínese usted, que es capaz, como un pararrayos, sin que haya una tormenta de por medio, de extraer gran parte de la energía natural eléctrica que existe en el ambiente y poder, a través de un sistema de rebote, hacer rebotar
y en alguna porción o sitio o lugar específico en el planeta remecer esto, cambiando el clima y por supuesto generando lo que es posible hacer sismos. HAARP supuestamente es un derivado de ese estudio y si es que hoy existe, no, Estados Unidos no lo niega, tú lo puedes ver, es la instalación en Alaska, en Australia y en otras partes, supuestamente está hecho para estudiar el clima. Pero ellos intensifican esas máquinas y cada vez que hay un terremoto, o casi cada vez que hay un terremoto de proporciones, 2 días antes tienen las máquinas prendidas a todos chanchos. Si eso puede ser coincidencia, pero solo ocurre cuando ocurren estos grandes sismos. Salfate, queremos... Eso podrían ser, y de hecho Discovery Channel hizo del año que, vamos a decir, Discovery Channel obviamente se maneja en un rango, y History Channel también, que son de reportajes duros, digamos, de animales, fauna y flora, sí. Y también sobre un rango que tiene que ver con hipótesis. ¿Alguien me puede prestar una pizarra? Me gustaría explicar con mayor claridad cómo funciona. Sería mucho más claro para poder entender, porque además este campo de los pararrayos, como tú súper claramente lo explicas, es una especie de ejército de estos pararrayos, uno al lado del otro, que generan gran trabajo electromagnético. Por supuesto. Salfate, antes de que nos explique, por favor, para la gente que se viene sumando a la sintonía, ¿usted quiere conocer quién es Pedro Caete? Tuvimos una entrevista durante el fin de semana con este ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile. Por favor, señor director. Pedro Caete junto a Juan Andrés Salfate el viernes en el programa analizaron las posibilidades de que existiera un terremoto, lo que fue descartado por el ingeniero Pedro Caete. Pero lo que sí está claro es que habría movimientos telúricos, acierto que hoy hace que ambos sean uno de los temas más comentados. En la portada de LUM pudimos ver el rostro de Juan Andrés Salfate como uno de los que habría predicho el supuesto terremoto, pero según su propia versión, él solo comunicó a la sociedad lo que ocurriría, pero basado en las conversaciones que ha tenido con expertos tales como el ingeniero de la Universidad de Chile, Pedro Caete. ¿Qué piensa la gente al respecto? ¿Cómo vivieron los sismos del fin de semana? Corto pero movido, fuerte. ¿Escuchó hablar que se estaba como previendo al respecto? Sí, principalmente en Twitter, en redes sociales. El 20, el 24 iba a haber un momento telúrico y tal. Igual me dio miedo, porque igual desperté cuando recién estaba como fuerte el temblor y llegué hasta la puerta del departamento y ahí ya paró. Tomando en cuenta estos aciertos fundamentados por Pedro Caete y explicados por Juan Andrés Salfate, nos muestra que hay personas que piensan que aquí todo calza. Es por eso que el apoyo en las redes sociales se hace sentir de inmediato. Mire. Algunos dicen que Salfate le acertó, otros muestran su apoyo, mientras que algunos piensan que hasta debería ser director de la UNEMI. ¿Qué les parece? Lo que sí está claro es que en nuestro programa el día viernes hubo un análisis al respecto. Se debatió del tema y se dieron conclusiones como las de los temblores durante el fin de semana y que hoy tienen a nombres como los de Juan Andrés Salfate y Pedro Caete como uno de los temas más comentados durante estos días. Al parecer, todo calza. Ok, a través de la nota que acabamos de ver, usted pudo, si no pudo ver el programa del día viernes, Alfa, ver un poco lo que él conversó con nosotros tranquilamente el fin de semana y al parecer tenemos más actualizada esa conversación. De hecho, con Pedro Caete, a quien desde ya le damos muchas gracias, hay una línea, digamos, de confianza, de conversaciones que con él se vienen haciendo desde septiembre del año pasado. Para nosotros no es colgarnos así como, ¡ay, que...! No, hay una relación de interés común. Y él en estos momentos está dando una charla, yo no sé cómo dentro de su área profesional como ingeniero, o si con esto mismo, pero en algunos minutos vamos a hablar con él, sobre todo para agradecerle y a ver si tiene otro antecedente. Quiero explicarle lo siguiente. Él habló, o de alguna manera, como ingeniero que es, digamos, y de alguna manera vuelve más patente, de hecho... no son los únicos. Hablamos que canales de carácter documental como History Channel o como Discovery Channel que se mueven en áreas claramente científicas, arraigadas dentro del conocimiento catedrático que uno es capaz de acumular, digamos, con lo que la civilización va de paso, hasta otros que son claramente hipotéticos, y esto está dentro de esa área. Tiene que ver con una ala claramente conspirativa, en donde obviamente oficialmente no está probado que así sea. Sin embargo, cantidad de documentos y de grandes personajes de la política internacional han hecho acuso
estoy hablando no así como del ayudante del ministro, no, estoy hablando del vicepresidente y todo, diciendo en más de alguna ocasión, hablando de Estados Unidos, oye, apaguen las maquinitas, por favor, córtenlas, que están jugando con fuego, que es peligroso. Sucede esto más o menos así. Para los que nunca han oído hablar de lo siguiente, esto funciona más o menos de la siguiente manera. Digamos que acá está emplazado ARP, una antena, ¿cierto? Así, que es capaz de generar electricidad o de alguna manera atraerla de la que está en la ionosfera. Eso es ARP. Esto es ARP, o en este momento ponerle un nombre que sea, esto públicamente existe. De hecho, hasta hace algunos años, 1 y medio aproximadamente, antes que nosotros abriéramos el tarro, mira qué casualidad, se podía ver en Google Earth. Tú te ibas a Alaska y se veían las instalaciones. Y ahora, de vez en cuando hacen la regeneración de mapeo, Google Earth, esto está tapado con unos manchones negros bien grandotes. ¿Por qué será? Porque el que nada hace nada teme, ellos al parecer algo temen. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Por ejemplo, quieren atacar Chile, digamos que está acá, ¿cierto? Se le ve la colita ahí. Ahí está la parte para el Océano Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Quieren atacar este punto, por ejemplo. Entonces, a través de un cálculo, casi como una carambola de pool o de billar, ellos comienzan a recargar una fuente aquí. Y comienzan con bombas de plasma. Plasma, entendámoslo que es como una masa de electricidad tan condensada que hasta físicamente es posible de ver. Es como una gelatina de electricidad, que es tan grande y poderosa y concentrada que incluso ante los ojos, porque uno se mete el dedo a la corriente no la va a ver, digo, aparte de los chispazos que te salgan de la cabeza. Pero en esto es posible, se vuelve a la vista, se condensa, se vuelve casi sólido. Y esto provoca en un ángulo específico, que es según para el lugar donde esperan el rebote, esto termina cayendo en el lugar donde ellos desean. Perdón. Supuestamente ¿qué decir? ¿Cómo funciona esto? Que activa ciertas, desde minerales o tipo de metales dentro de la corteza terrestre. Estoy explicando cómo dicen que funciona. Accionando el movimiento telúrico. Claro, o calentándolo y cambiando. Estamos viendo mucho mejor que mis monos feos. Obviamente lo estamos viendo cómo más o menos se aplica. Es una especie de rebote. Hay que decir que lo queramos o no, aunque estemos dentro de un área completamente de hipótesis todavía, si bien para otras personas, como el propio ingeniero Pedro Gaete no tiene ninguna duda al respecto, y él dice que es posible hacerlo, si bien hay otros que dicen, no, eso ya claramente está sacado de una novela así de ciencia ficción. En los documentales que yo recién mencionaba, salieron expertos de distintas áreas, gente que tiene su buena cantidad de títulos acumulados, y explicaban cómo, si bien a ellos no les constaba que tal cosa existiese, ahí está no les exacto, hacen una especie de rebote, juegan al carambola, al pool. No es ilógico, según planteado la idea de cómo funcionarían estas máquinas, que así fueran. Y ojo, Iris o Aura es el nombre que después de las muchas aprehensiones que tenían los rusos para hacer algo similar, Rusia también entró en un proyecto. Los rusos crearon un arma similar, se llama Aura. Oye, espérate un poco, antes de que sigamos avanzando, ¿por qué sería Chile un buen destino para esto? Siendo que Estados Unidos, qué sé yo, las potencias tienen enemigos bastante más visibles, Afganistán, qué sé yo, Irak. Hay otros países que si uno lo mira desde el punto de vista estratégico, podrían ser blancos más evidentes de ese tipo de potencia. ¿Por qué Chile? Si yo tuviera que hacer una conjunción de piezas de dominó, te diría, algo debemos tener, probablemente quizá el agua, solamente por nombrar algo, que los norteamericanos también estén comprando la mitad del país al sur, que es donde tienen los temblores. ¿Te das cuenta? Es como si casi están bajando en el precio o volviendo inhóspito precisamente en los lugares que compran. ¿Y qué se logra con provocar terremotos? Atemorizar a la población. ¿Cuáles son los objetivos? Migraciones. Claro, cambios de países, viajes. Cambios de países, salir de la zona. Migraciones, otorgárselo a otras personas, vender. Es como, tú veías las clásicas. Vender barato. Tú veías las clásicas películas de dibujo animado, todos del oeste, que decían, voy a tener que vender mi rancho porque ya no tenemos. Y al final todos los vendían. Y un tipo los compraba todos porque por ahí iba a pasar el ferrocarril. Claro. Y todo iba a subir de precio y finalmente todos vendían su ranchito. Claro. Y a todos le hacían la mala, las vacas no tenían que comer. Sí, el típico lo dijo animado, hasta como las vacas para y finalmente pues, uno compraba todo y después hacía el pino. Lo que hacen los grandes especuladores. ¿Para qué vamos a dar nombres si la gente sabe? Por supuesto. Pero mismo Alejo Salfate el otro día apareció en el diario, usted lo mostró, Felipe. Se están comprando
grandes bloques de hielo milenarios en el sur de nuestro país y se está vendiendo, se está comercializando nuestras reservas, los empresarios. Y no solo para Chile, es para Europa. Para el mundo, para Europa. Sobre todo, digámoslo. O sea, de hecho, entonces, por ejemplo, y con la delincuencia también. Sectores donde entran a robar como duro y tupido, la gente empieza a vender sus casas y finalmente ahí se hace un mall. Sí, y hay cachado, o si no lo cierran y lo convierten como en una super comunidad o un super condominio de 20 cuadras cuadradas y que las venden súper caro y nadie atrás. O sea, hay una estrategia detrás de todo y en este caso... ¿Qué quiere que le diga? Usted junta las piezas y el collar se va a ver solito. En el fondo hay objetivos que nosotros los chilenos no vemos, que a lo mejor tenemos en nuestra riqueza. Siempre hay que mirar por debajo del agua en estas cosas. Hay que ser mal pensado. Hay que ser cauteloso, porque mal pensado por la vida, o sea, yo te entiendo lo que tú me dices, pero finalmente uno cae en el vicio de en todo ver algo raro, y no es la idea. No se trata así como que, no sé, porque les deciden poner a todas las micros amarillas o los nuestros Santiago le ponen así un símbolo al lado y uno tenga que tratarse una lectura. No se trata de ir tratando de ver cosas raras en todo, sino simplemente que cuando hay cambios bruscos, que claramente trae colas y consecuencias, siempre, como decía el gran David Icke, preguntarse, ¿quién se beneficia de esto? Y generalmente va a dar con las mismas personas. Sí, claro. Zafate. Siempre detrás de algo malo hay alguien que se beneficia. A mí me gustaría ser responsable partiendo de mi perspectiva personal, perteneciendo a un medio de comunicación como este canal, yo quiero transmitirle a usted que nos está mirando en este momento, de que nosotros tratamos de ser lo suficientemente responsables, queremos bordear todas las posibilidades, buscar toda la información, ¿para qué? No para alarmarlo, sino que para poder decirle que estas cosas existen, para poder desarrollar, para que usted esté informado. Porque si somos un país sísmico, como está determinado, hay que estar alerta siempre. Y no es entrar en pánico, lo digo con una responsabilidad propia, es un discurso muy mío. ¿Saben qué? Juanjo, seamos bien honestos. Salfa, el viernes a nosotros, todo el mundo, algunos medios de comunicación, canales, amigos, matinales de la competencia, nos trataron pésimo, diciendo que nosotros habíamos sido alarmistas y después buscaban a nuestras mismas fuentes para entrevistarlos. Hablaron durante todo el fin de semana de las fuentes que nosotros teníamos. De hecho, uno espera, claro, si uno espera, por ejemplo, al presidente Barack Obama en conferencia de prensa en la Casa Blanca diciendo este proyecto, no lo va a decir nunca. Claro. Si uno pretende escuchar al presidente de Rusia o al primer ministro de China hablando respecto a esta teoría, olvídense porque no va a ser así. Porque no se puede transparentar una información que está disponible, existe. Yo creo que lo importante al final es que la información, y ahí está la gracia, creo yo, de Juan Andrés Zalfate, es poner a vuestra disposición información que está y la interpretación uno lo da personalmente, porque al final uno dice, ok, y la interpretación del presidente de Estados Unidos o la interpretación del jefe de la CIA, ¿por qué es válida? Y la interpretación que yo pueda dar respecto a información que puedo de alguna manera sopesar con científicos o gente experta, no es válida. Y qué bueno que es ¿Por qué es válido uno y no es válido lo otro? Y qué bueno que es ejemplo, porque como lo he dicho más de alguna ocasión, porque yo podría, o haber seguido como lo fui tantos años, vivir tranquilamente, echado para atrás, digamos, como experto en películas y seguir haciendo lo mío, que fue como llegué al canal, digamos. Sin embargo, veo una oportunidad. Y cuando digo una oportunidad, veo casi una obligación social de todas estas cosas que sabía siempre de comunicarlo. Y no con la intención así como de yo llevarla. Yo no tengo los títulos académicos, ni soy un experto, digamos, en esta área. Pero sí tengo una condición de entender, leer y percibir quizá a otra velocidad que la gran mayoría para poder interpretar. La cantidad de datos que me llegan a mi diario de todos lados son millones. Yo ya los filtro. Y yo sí cuento cosas porque me parece que obedecen a una línea de lógica que merece ser informada. Pero a una ética. Y el mismo viernes lo vivimos. ¿Cuánta gente por arrebatado, porque a un programa le está yendo bien con un tema, porque la gente está interesada en saber una teoría que usted verá después si le sirve o no le sirve, pero es importante que se la informe, que la conozca? Por supuesto. Usted verá si la vota, si la considera, si le entra por un oído, le sale por otro. Entonces, cuando tu competencia, medios de comunicación de distinta índole, hacen una ridiculización de los contenidos que tú haces, y luego a la luz de los hechos y de los sismos que vivimos el sábado y el domingo, persiguen las mismas fuentes, hacen como propio un tema
después de haber hecho el descrédito, a mí me parece que es mira, yo siempre insensato, descreído. Hay una... Digamos las cosas como son, no es la primera vez que lo hacen. No, si lo van a hacer siempre. Lo hacen siempre. De hecho, respecto a esa competencia que no juega limpio, la verdad. Y es raro, porque no me gusta mezclar las cosas, porque ya estamos hablando así como temas canales, pero sí no deja llamar la atención que yo le digo, cuando usted, no se trata de creer o no a alguien, no se trata de que si alguien le achunta una vez, le va a achuntar siempre, no se trata de eso, pero cuando la gente en otros lugares comienzan, digamos, a apelar, y después obviamente se cuelgan de los mismos temas y terminan haciendo en otra hora, en otros días, reportajes de lo mismo, usted júguelo entonces con esa vara y vea, porque yo, hasta lo que yo entiendo, en este grupo que trabajamos acá en la mañana somos coherentes, somos una línea. Lo otro, y lo digo, son unos asquerosos que van para donde calienta el sol, digamos. O probablemente que no tienen una voz propia, pero sí obviamente son parlantes de lo que cualquier cosa que le den. Un ejemplo. No recrearlo y no rechazarlo por deporte, pues Felipe. Un mínimo ejemplo. Año 82, el entonces presidente Augusto Pinochet dice que el dólar no va a subir. El viceministro Rolf Luders, ministro de Hacienda y Economía, dice el dólar no va a subir. Día viernes el dólar vale 39 pesos, el día lunes el dólar vale 63 pesos. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, el presidente de Estados Unidos, George Bush, dice Estados Unidos y los aliados van a invadir Irak porque Irak tiene armas de destrucción masiva. Invade Irak, ataca Irak y las armas de destrucción masiva nunca aparecen. Pregunto entonces, ¿por qué el ciudadano de a pie, común y corriente, como usted o como yo, tiene que creer a rajatabla lo que dice la autoridad y no siquiera darle la posibilidad de leer? No estoy diciendo creer, simplemente leer el argumento de un ingeniero eléctrico. Solamente una pregunta bastante válida, digamos. Déjeme redondear lo que usted está diciendo, lo que estaba hablando respecto, y yo no me meto más, con respecto a la competencia, que es muy desleal a la hora de hacer estas cosas con uno. Y es lo siguiente, cuando ellos hablan contra nosotros, es porque a ellos les sirve en términos de audiencia. O sea, lo hacen por ellos. Claro. Para que les rebote. Cuando lo que nosotros decimos funciona, hablan ahora a favor, ¿por qué? Porque a ellos les sirve. Simplemente es un egoísmo. A usted le importa un carajo. ¿Por qué nosotros decimos, primero, por eso no mojamos el potito, lo que creemos que es digno de ser informado para la población, por usted? No por nosotros. Bueno, para toda sí, de hecho, a veces nos ha salido el tiro por la culata, pero obviamente nosotros no está dentro del cálculo, sino que está obviamente nos interesa, porque creo que yo, de mi parte al menos, creo que hay algo que tengo que devolver, ya que la vida es generosa por mí. Bueno. Usted con eso simplemente le acaba de dividir quién hace las cosas por el resto y quién hacen solamente para sí. Todos aquellos que se hacen lo amable, los sociales, generalmente son unos güeyistas de mierda. ¿Cuál es el leitmotiv? Sí, simplemente son unos personajes de televisión. Yo soy más persona frente a la cámara que personaje. Yo soy aquí, así, pero antes de afuera, eso, para que hablemos tomando... con propiedad. Sí, pero espérese. Yo soy así acá, tomando un taxi, comprando en un kiosco. Yo no soy un personaje. Soy ese en mi caso y todo lo demás. Salfate, este fin de semana, Marcelo Lagos, un geógrafo, estaba en un panel con el periodista a través de Twitter, donde las personas le preguntaban millones de cosas. Perdón, tenemos en este momento a Pedro Gaete. Sí, señor.